Entonces, bueno, algunos de vosotros estuvisteis en el primer taller, que fue de fatiga. Para este segundo hemos elegido el tema del deterioro cognitivo, pues porque es algo que ahora vamos a ver que es bastante, bueno, vosotros lo sabréis probablemente mejor que yo, ¿no? Que es algo bastante prevalente, es decir, bastante frecuente, y sobre todo el objetivo de estos talleres, tanto el de fatiga como el de hoy, es, por un lado, entender por qué me pueden pasar determinadas cosas, ¿vale? Que no a todo el mundo le pasan, pero por qué me pueden pasar determinadas cosas, ¿no? Y cómo las podemos manejar, o sea, que evidentemente que sean un poco prácticos, ¿no? Entonces, mi primera parte es como un poco, pues explicar un poco de qué va esto, posicionar un poquito esto del deterioro cognitivo y explicar un poco, pues eso, pues cuáles son esas bases fisiopatológicas de por qué en la esclerosis múltiple pues aparecen estos problemas, ¿no? Entonces puede ser un poquito más pesado, pero yo creo que es importante, bueno, pues que las cosas pasan por algo, y eso ya solo de conocerlo yo creo que es terapéutico. Entonces, bueno, tenemos unos laboratorios colaboradores y una fundación que nos ayudan, pues, a que tengamos todas estas cosas y podamos hacerlo. Pues bueno, he hecho una primera diapositiva hablando de los síntomas de la esclerosis múltiple, ¿no? Los síntomas de la esclerosis múltiple muy visibles y que todos que son más evidentes, pues son el trastorno de la marcha, los problemas de coordinación, la debilidad progresiva, la pérdida de visión, ¿no? Síntomas que pueden o no aparecer, pero que son muy evidentes cuando aparecen. Y luego hay síntomas, pues, que pasan más desapercibidos y que podemos, pues pues que sobre todo que los demás no se dan cuenta, ¿no? Pues puede aparecer problemas de esfínteres, problemas sensitivos, problemas de espasticidad, dolor, fatiga, disfunción sexual y los problemas cognitivos, ¿no? Y todo esto que hablamos aquí, ¿vale? Son estos síntomas invisibles, que si habéis ido a otras charlas, pues, de asociaciones y demás, sabéis que ahora estamos incidiendo mucho en eso, ¿no? En esos síntomas que los demás no perciben, ¿vale? Entonces, bueno, de todo esto nos centramos en los problemas cognitivos. He hecho un pequeño índice de cómo voy a dar la charla. Primero vamos a hablar de cuándo aparece. Lo segundo, que yo creo que de las cosas más importantes, por qué aparece. Luego, cuáles son esos problemas cognitivos, que yo lo voy a pasar un poquito por encima porque tenemos neuropsicólogos que saben mucho mejor que yo de esas cosas. Y luego, cómo los tratamos, que lo mismo, voy a dar un poquito de información desde la parte de punto de vista del médico, pero también luego los neuropsicólogos nos van a ampliar esta información, ¿vale? Entonces empezamos por cuándo. ¿Cuándo aparecen los problemas cognitivos? ¿Vale? Pues mirad, en los pacientes, esto es bastante común en todas las bases bibliográficas, artículos que uno mira, es bastante, se repite bastante los mismos números. Como un 20% de pacientes que en formas muy iniciales pueden tener algún problema cognitivo, ¿vale? Pacientes con síndrome clínico aislado son esos pacientes que tienen algún episodio pero que no cumplen criterios. Síndrome radiológico aislado, que es el RIS, son pacientes que tienen lesiones, o sea, personas que tienen lesiones muchas veces porque a lo mejor tienen un antecedente familiar, pero nunca han tenido síntomas de esclerosis múltiple, síntomas visibles. Luego, cuando ya tenemos una esclerosis múltiple remitente recurrente, que es ya sabéis que es la más habitual, entre un 30 y un 40, 50% de las personas pueden tener algún síntoma cognitivo, y en las formas progresivas hasta un 80 o incluso 90% según las fuentes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí intento transmitir un poco el porqué de hablar, de elegir este problema, ¿no? Porque, bueno, pues como decíamos, puede aparecer desde fases iniciales y entonces cuando aparecen estas situaciones pues tiene un impacto funcional en calidad de vida y un impacto laboral importante, ¿no? Tenemos que pensar, sabéis que la esclerosis múltiple pues se diagnostica en personas muy jóvenes, entre 20 y 40 años la mayoría de las veces, en un periodo de expansión social y laboral, cuando estamos a lo mejor pues ascendiendo, posicionándonos en la empresa o en el trabajo donde yo esté, y entonces hay personas que si esto pues les afecta un poquito más o no es posible pues digamos hacer una adaptación a esa situación, pues puede suponer problemas de tener que pedir pues una adaptación de jornada, cambio de actividad, renuncia a puestos de responsabilidad, ¿no? Hay una, bueno, la MS International Federation es una asociación de asociaciones internacional que tiene dentro de las cuales están pues, todas las grandes asociaciones de esclerosis múltiple de 90 países del mundo, y entonces hace estudios epidemiológicos con datos de millones de pacientes, de miles de pacientes, y hace estudios observacionales epidemiológicos, ¿no? Entonces,
en 2016 presentan un trabajo que habla sobre el empleo en personas con esclerosis múltiple. Entonces, preguntan, esto es una encuesta, cuáles son los síntomas que más relacionan a las personas con esclerosis múltiple con su pérdida de empleo, ¿no? Esas personas que han perdido el empleo en algún momento por esto. Entonces, la mayoría, fijaros que habla de la fatiga, no está hablando de los problemas para caminar, que son el segundo, y los problemas cognitivos están en el 36%, ¿no? Y luego, cuando aparecen con más frecuencia, es pues con la progresión de la enfermedad. Sabéis que la esclerosis múltiple tiene pues esa parte inflamatoria de brotes, pero que luego, bueno, pues desgraciadamente hay una parte también de una parte degenerativa, ¿no? En la cual hay un daño que nosotros podemos no estar viendo, ¿vale? Que es esta parte del iceberg, ¿no? Aquí está produciéndose pues, procesos de inflamación, de desminimización, de un daño que no estamos observando y que nuestro cerebro va compensando con mecanismos de neuroplasticidad, ¿vale? Entonces, esto lo he puesto, esto de esconder la cabeza, porque aquí es donde en estos momentos los neurólogos actuamos y donde estamos tratando, ¿vale? Para evitar que luego pase esto, ¿vale? Entonces, por eso esto, cuando llega una persona joven que no tiene síntomas a la consulta, que solo ha tenido un brote, y dice, ¿por qué el médico me está poniendo un tratamiento inmunosupresor, que me está dejando aquí inmunodeprimido, qué tal? Bueno, pues porque sabemos que esto hay que controlarlo y esto hay que evitarlo, ¿vale? Si no lo evitamos suficientemente bien o tenemos una carga genética pues que hace que nuestra esclerosis múltiple sea un poquito más agresiva, pues entonces tenemos ya síntomas más visibles, que son esos problemas motores y también esos problemas cognitivos. Ah, sí, sí. O sea, bueno, justo en la que estábamos, ¿se refiere a que eso solo ocurre cuando dan ataques o durante todo el periodo? O sea, una persona que tiene esclerosis múltiple, durante toda su vida hay un proceso de inflamación en general. Aunque sea muy leve, que no se detecta como un ataque, puede estar pasando por detrás sin que yo me entere de... Eso es. Sí, eso o sea, es. no solamente es con los ataques puntuales que son visibles, que se ven las resonancias, Eso es que es general y no se puede hacer nada para ello. No, sí que se puede hacer. Los tratamientos, claro. Vale. Esta diapositiva es una diapositiva de, digamos, de una evolución natural de la enfermedad, ¿vale? Luego tenemos los tratamientos para intentar modificar esto, ¿vale? Pero la enfermedad en sí, ¿vale? Lo que provoca es, por una parte, unos brotes visibles y por otra parte, un daño ahí larvado que no vamos viendo, ¿vale? Y que tiene mucho que ver con el deterioro cognitivo. Por eso lo he puesto, porque este síntoma, o sea, estos problemas de deterioro cognitivo tienen mucho que ver con esto. O sea, que podría estar toda la vida sin tener ningún ataque, pero de cualquier manera tener deterioro cognitivo, porque por detrás ha estado... Eso es. Vale. Eso es. Gracias. Eso es. Y por eso hay que tratar, ¿vale? Y vamos a ver un poco cómo podemos controlar eso, ¿vale? Entonces, dentro de ese... bueno, hemos hablado del cuándo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de por qué. Bueno, ya hemos hablado del por qué en la anterior diapositiva. Ese deterioro, esos problemas cognitivos van muy ligados a ese deterioro que estábamos comentando, que se puede ir produciendo de forma un poquito más progresiva por unos mecanismos inmunopatológicos. El único objetivo de esta diapositiva es entender que hay unos cambios ahí en el cerebro que están favoreciendo estos problemas. Pues unas lesiones inflamatorias crónicas, un daño axonal. Sabéis que la esclerosis múltiple fundamentalmente se lesiona la mielina, que es lo que cubre, digamos que lo que recubre las conexiones, ¿no? Es como el plastiquito, ¿no? Que explicamos siempre. Pues también con la evolución puede haber un daño de la parte más de lo que sería en un cable de la luz sería el cobre, pues aquí le llamamos el axón, ¿no? Hay un daño difuso, pueden aparecer lesiones en la corteza, que es muy es relevantísimo en el tema de la cognición, ¿no? O infiltrados inflamatorios meningios. De todos estos cambios que suceden en el cerebro, ¿cuáles son los que más se relacionan con los problemas cognitivos? Pues la presencia de lesiones corticales, la atrofia cerebral. Esto no estamos hablando de procesos de demencia, ¿vale? Es decir, aquí no confundamos las cosas, no estamos hablando de Alzheimer, no estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, estamos hablando de problemas cognitivos que ahora veremos que no es esa situación, ¿no? Pero esos procesos neurodegenerativos más graves se producen generalmente por patología en la corteza cerebral, pues entonces aquí las lesiones corticales tienen también más que ver en esos problemas cognitivos, la atrofia cerebral, la desconexión entre los diferentes núcleos
por lesión de esos cables, de esos tractos de sustancia blanca, ¿no? La afectación de determinadas estructuras como el tálamo, el hipocampo o el cerebelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, a ver si esto... Aquí tenemos una fotografía de comparan, esto no lo veis desde ahí, pero bueno, comparan un cerebro de una persona con esclerosis múltiple con una persona que es con control sano, y entonces miden el volumen del hipocampo y ven pues cómo hay diferencias, ¿no? Una persona con problemas cognitivos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cerebro para intentar compensar y evitar que tengamos que mi actividad cognitiva sea normal a pesar de la enfermedad? Pues lo que hace, yo creo que aquí es bastante gráfico, lo que tenemos, esto, bueno, no señala bien, esto es un control sano y esto es una esclerosis múltiple, ¿vale? Entonces, esto es una resonancia funcional donde estamos haciendo unas tareas cognitivas X, entonces el control sano está utilizando estas áreas del cerebro para hacer estas funciones, ¿vale? Entonces, la persona con esclerosis múltiple, como tiene ese daño, pues está utilizando un montón de áreas complementarias para intentar hacer esa misma actividad. Cuando los mecanismos de neuroplasticidad fallan, entonces es cuando aparecen, se hacen más evidentes esos síntomas, esos problemas. Sobre este daño que tenemos por la propia enfermedad, pues hay factores que son importantísimos, y muchas veces en la consulta vemos que en realidad a ese paciente en concreto, a esa persona en concreto, lo que se está pasando es más esto que el daño que pueda tener. Si yo tengo mucha fatiga, que es mucho más prevalente aún que los problemas cognitivos, pues la fatiga, hay una fatiga física y hay una fatiga mental, ¿vale? Entonces, si yo estoy agotado, digamos, la fatiga, decíamos en la anterior sesión, que es como que se acaba la pila cuando estoy haciendo una actividad, ¿no? Pues si se me acaba esa pila a nivel mental, pues no voy a poder seguir haciendo esa actividad cognitiva, me va a fallar la atención, me van a fallar otras áreas, ¿no? Los problemas del sueño, esto sabemos que muchas veces, pues, bueno, cualquier persona puede tener trastornos del sueño, sobre todo si tenemos un poquito de ansiedad o de bajo ánimo, pero también sabemos que la propia esclerosis múltiple puede producir alteraciones del ritmo circadiano y favorecer problemas del sueño. Los trastornos del sueño pueden venir simplemente por eso. Yo, por ejemplo, siempre he tenido fama de un gran dormilón, y ahora llevo una temporada que no sé por qué cojones, con perdón, no duermo a gusto, no duermo bien. Bueno, pues ahí habría que evaluar, hay un montón de factores que pueden influir. Vamos a tener luego, cuando terminemos, ¿vale?, una ronda una mesa redonda, que nos vamos a sentar todos los ponentes, y entonces podemos hablar un poco de esas cosas un poquito más... No, pero me podéis interrumpir cuando queráis, ¿vale? Pero que, es decir, si son dudas así un poquito más concretas y tal, pues luego cuando tengamos la mesa redonda y nos sentemos, pues lo compartimos todas esas cosas, ¿vale? Pero sí, efectivamente ahí está descrita que hay una alteración que puede haber una alteración de esos ritmos circadianos. Fármacos, utilizamos muchos fármacos para la ansiedad, para dormir, para la espasticidad, que pueden producir también problemas cognitivos. Muchos fármacos con un efecto anticolinérgico, como por ejemplo fármacos que utilizamos para la vejiga neurógena, incluso alguno de lo que utilizamos para la fatiga, ¿vale? Y luego tóxicos, ¿vale? Sobre todo, pues como podéis imaginar, el alcohol y luego ya pues otros tóxicos ya más, ¿vale? Y el cannabis, ¿vale? Esta es una diapositiva también, un dibujo también muy chulo de un trabajo que nos explica de una manera muy visual las diferencias de activación de determinadas áreas cerebrales en personas que fuman cannabis de personas que no fuman cannabis. Entonces, como sabéis que, bueno, pues el tema del cannabis en la esclerosis múltiple, como tiene esos efectos beneficiosos sobre la espasticidad y sobre el dolor, pues hay gente que recurre a cannabis de forma el cannabis que es recreativo, que decimos nosotros, que no es que no son fármacos, sino que es el que compran por ahí. Bueno, pues ese cannabis, pues a nivel cognitivo nos perjudica clarísimamente y a más cosas. Empeoran los problemas cognitivos, porque estos factores no están, claro, estos factores no están actuando a un nivel fisiopatológico, produciendo un daño en la mielina o un daño en el axón o un daño en la corteza cerebral, pero lo que sí que están haciendo es provocar síntomas. Entonces, a lo mejor yo puedo estar pensando que tengo un problema de memoria tremendo, porque fíjate, mi esclerosis múltiple me está afectando muchísimo, y a lo mejor es que tengo puesto fármacos que me están mermando en ese sentido.
Vale, ¿y cuáles son esos problemas? Esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque luego vienen aquí los neuropsicólogos que saben más que yo de esto. Entonces, bueno, ya en el año, bueno, sabéis que la esclerosis múltiple se describió por primera vez en el siglo XIX por Charcot, y él hablaba de varios síntomas típicos sin saber muy bien de qué estaba hablando, porque no sabía aún qué era la esclerosis múltiple, y decía que podían aparecer problemas de temblor o de ataxia, problemas de visión doble o nistagmo y alteración del habla. Y luego eso añadía que también objetivaba en sus pacientes, él lo decía textualmente, debilitamiento de la memoria y conceptos formados lentamente, ¿no? Es decir, como que había una lentitud a la hora de procesar la elaboración pues, de conceptos y de procesar la información, ¿no? A día de hoy sabemos que los principales problemas cognitivos son pues, los problemas de atención, de memoria de trabajo, de velocidad de procesamiento, luego también hay otras áreas, ¿vale? Pero esto ya vosotros lo vais a explicar, ¿no? Entonces no voy a entrar más, ¿vale? Entonces, y nos vamos al tratamiento. ¿Cómo lo tratamos? Pues lo más importante, como siempre, la prevención. Lo primero es tener una buena reserva cognitiva, ¿vale? Esto se aplica a todos los procesos neurológicos en los que pueda haber una parte degenerativa, ¿no? Y esto es como los problemas físicos. Si yo soy deportista, a mí una enfermedad que afecta a nivel físico, pues probablemente la voy a poder controlar mejor, ¿no? Pues a nivel cognitivo lo mismo. No es lo mismo probablemente la capacidad que tiene un cerebro de aguantar cognitivamente sano si tengo 2 carreras y 3 másteres o si no he podido completar el colegio, ¿no? Eso, evidentemente, los problemas cognitivos van a aparecer antes en una persona que haya tenido mucho menos entrenamiento educativo. La actividad laboral que nos mantiene durante toda la vida pues con ese entrenamiento cognitivo también va a influir. Actividad física. A través de esos mecanismos de neuroplasticidad sabemos que la actividad física puede favorecer también, digamos, una mejoría de esa conectividad necesaria para las tareas cognitivas. La interacción social le damos muchísima importancia ahora, ¿no? No solo es ponernos con una libretita a hacer determinados ejercicios, sino que también esa interacción con amistades, familia, tener tareas en grupo y demás, ayuda muchísimo. Aprender idiomas, las personas que saben tocar un instrumento, cualquier tipo de hobby manipulativo, el ocio en actividades culturales, ¿vale? Continuamos con la prevención. Los factores de riesgo, aparte del tipo de esclerosis múltiple, de los factores genéticos que yo pueda tener en relación con esa esclerosis múltiple, pues también sean igual que en otras enfermedades degenerativas, también es muy importante hacer una buena prevención neurovascular. Si yo soy hipertenso, diabético, tengo el colesterol muy alto, no hago nada de actividad física, no me cuido, soy muy sedentario, pues todo eso va a favorecer los problemas cognitivos, al igual que los tóxicos. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, pues lo que ya os habéis todos de memoria y que recomendamos siempre. Dieta mediterránea baja en grasas saturadas, actividad física y cognitiva regular, evitar y tratar todos los problemas de tensión, diabetes, dislipemia, evitar el sobrepeso y medidas para el control del estrés. Recuerdo, muy importante, nos tenemos que acordar del iceberg. Si yo estoy haciendo todas estas cosas, estoy actuando ahí, ¿no? Y los tratamientos modificadores de la enfermedad, ¿vale? Importantísimo. Los tratamientos modificadores de la enfermedad no solo probablemente nos están ayudando a prevenir brotes o a prevenir que yo pueda tener una discapacidad motora en el futuro, también están ayudando a prevenir, y cada vez disponemos más fármacos en ese sentido, a prevenir la progresión con esos problemas cognitivos que puede conllevar y la atrofia cerebral, que como veíamos antes está muy relacionada con los problemas cognitivos. Y de hecho ahora ya hay los fármacos nuevos que van saliendo, sobre todo cuando se orientan a formas progresivas, pero ahora yo creo que ya todos de forma generalizada empiezan a incluir los test para evaluar funciones cognitivas dentro de las variables de eficacia, es decir, que se busca que los fármacos sean eficaces en prevenir los problemas cognitivos, ¿vale? Y probablemente muchos de vosotros estéis con algún fármaco que ya ha demostrado eso. Y luego, una vez que ya tenemos esos problemas, ¿vale?, lo que ha demostrado realmente eficacia, que por eso tenemos a los neuropsicólogos, es la rehabilitación cognitiva. La evidencia científica nos dice que esto es eficaz en el tratamiento, aparte de la prevención,
de los problemas cognitivos. Sobre todo hay datos de eficacia a favor de un beneficio en memoria, en atención y en funciones ejecutivas. Este, por ejemplo, es un trabajo muy bonito que nos dice cómo, pues aquí cogen a un grupo amplio de pacientes, les hacen unos programas de neurorehabilitación cognitiva y entonces se ve con pruebas de rehabilitación funcional como la conectividad talámica con otras áreas implicadas en la cognición, pues mejora en los pacientes que hacen rehabilitación cognitiva. Los fármacos que utilizamos pues, para enfermedades como el Alzheimer, que insisto, no tienen nada que ver. A ver, cuando estamos hablando de problemas cognitivos, aprovecho este momento para decirlo, no estamos hablando de una demencia como un Alzheimer. Es decir, yo no tengo a ningún paciente con esclerosis múltiple que esté en una situación de demencia en esa situación. Lo que tenemos es que, no sé si a alguno de vosotros os pasará, pues tengo en el trabajo, pues me cuesta un poquito más trabajar igual de rápido que trabajaba antes, o tengo más dificultad para recuperar esa información, o voy más lento para tal, ¿no? Es decir, son problemas cognitivos generalmente de esa índole. Lo que pasa que es verdad que nos pueden afectar a nivel funcional, pero no estamos hablando, porque yo no quiero que nadie salga aquí asustado, porque no es la realidad de una enfermedad como el Alzheimer, ¿vale? Otra parte muy interesante del tratamiento, la neuroeducación. La neuroeducación es, cuando decimos neuroeducación hablamos que si yo transmito a las personas con esclerosis múltiple una información de por qué está sucediendo esto, a lo mejor entendiendo los mecanismos, explicando también pues, que hay diversos fármacos que pueden favorecerlo, entendiendo que hay esos mecanismos fisiopatológicos subyacentes que lo están provocando y tal, pues con el conocimiento ya podemos empezar incluso a mejorar, ¿no? Y luego también hay algunos datos de que terapias como la meditación o el mindfulness pueden mejorar esos problemas cognitivos, ¿vale? Sobre todo si se asocian a fatiga, porque la fatiga puede responder bastante bien en algunas personas al mindfulness, entonces esa fatiga mental pues mejora. Entonces, conclusiones, y ya termino. Los problemas cognitivos afectan la calidad de vida, tienen repercusión funcional y laboral y pueden ser discapacitantes en algunas personas. Los neurólogos debemos tenerlos en cuenta a la hora de valorar la discapacidad y la progresión en la esclerosis múltiple. El deterioro cognitivo debe ser considerado como una variable de eficacia, lo que hablábamos en los ensayos clínicos de los nuevos fármacos en investigación, y es imprescindible en aquellos que vayan dirigidos a frenar la progresión. Se requiere un equipo multidisciplinar para abordar el deterioro cognitivo en la esclerosis múltiple. Esto en sanidad pública es bastante complicado, aunque es verdad que hay unidades de esclerosis múltiple muy buenas, con bastantes medios, pero bueno, es difícil disponer en un mismo sitio de neuropsicólogo, fisioterapeuta, rehabilitador, enfermería, y bueno, ahí también tenemos a las asociaciones que echan una mano importante. Los problemas cognitivos deben ser un factor más a tener en cuenta a la hora de decidir el tratamiento modulador de la enfermedad, puesto que sabemos que hay fármacos con más eficacia en ese aspecto, y necesitamos fármacos eficaces en la prevención y en el tratamiento, o sea, no solo en el tratamiento de la esclerosis múltiple, sino también en el tratamiento de los problemas cognitivos, ¿vale? Esto son pues los laboratorios que nos han ayudado, pues tienen plataformas para pacientes con información clínica, con evidencia científica, que son muy interesantes, y alguno de ellos incluso tiene para programas también de ejercicios para estimulación cognitiva y todas estas cosas, ¿vale? Lo dejo, pues no sé si le queréis que vea. Pues ya está. Muchas gracias. Gracias. Me he quedado con una pregunta que al principio ha comentado que en la esclerosis múltiple remitente recurrente, Sí, sí. no sé cuál es que el 30 al 45% de las personas acaban con deterioro cognitivo. ¿Significa que el resto de los porcentajes no tienen ningún tipo de deterioro cognitivo? Solamente el 35 al 40%. Vale. Hablaríamos de problemas cognitivos, ¿no? Es decir, ¿vale? Y sí, eso significa que entre un 30 y un 45% de esos pacientes, cuando se les evalúa, tanto de una forma subjetiva como de una forma objetiva, tienen problemas cognitivos y el resto no. Lo que pasa es que yo creo que hay que todas estas estadísticas con los nuevos tratamientos tendrán que variar. Seguro. Los datos seguro. son del 2016, algunos, tal. Yo supongo que en el 2016 no habría todas las terapias que hay hoy día. Los datos estos, los que he puesto yo, son de 2017, pero publicados en 2017, recogidos
durante años. Y sí, claro, o sea, los fármacos que tenemos modifican la historia de la enfermedad y igual que modifican los síntomas físicos como el trastorno de la marcha, pues modifican también los problemas cognitivos y el futuro probablemente dentro de varios años, cuando veamos el efecto de los nuevos fármacos, pues probablemente será diferente, claro. De todas formas, otra cosa importante, aparte de la influencia de los nuevos fármacos que podamos tener en estas gráficas, también aquí estamos hablando de problemas cognitivos y estamos metiendo problemas cognitivos leves y problemas cognitivos graves juntos, ¿vale? En lo que decía, la prevalencia es muy alta, ¿vale? Insistimos mucho en el tema de que en algunos pacientes puede ser discapacitante porque, claro, no es lo mismo si yo tengo problemas cognitivos y resulta que soy controlador aéreo, así tengo problemas cognitivos y tengo otro tipo de trabajo. Entonces, ¿no? Todo hay que ponerlo un poco en el contexto. Estos son problemas cognitivos de toda índole, ¿vale?